Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. Proclamarlo desde las azoteas. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 27, nos dice la palabra: el Señor Jesús dijo a sus discípulos: lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mis amados hermanos, hay un mensaje, una buena nueva, que es digna de ser proclamada a los cuatro vientos. Este mensaje que debe ser proclamado es la salvación de Dios, que se ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y proclamar el reino de los cielos, porque Cristo, el Señor, viene pronto. En este pasaje de San Mateo, capítulo 10, hay una orden. Es una orden imperativa, no es optativa. El Señor da una orden a su pueblo y que cobra más y más vigencia cuanto más se acerca el día de su venida para levantar su iglesia. Siendo así, mis amados hermanos, entonces, ¿podremos callar este mensaje cuando cientos y miles o millones de personas van caminando ciegamente al precipicio, no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual, en el lago de fuego? Amados hermanos, no podemos callar. Antes bien, como dice la palabra, nos pararemos en toda azotea, en todo lugar. Hace falta púlpito a la calle, donde los jóvenes, bendecidos, salvos, restaurados, convertidos y con una experiencia poderosa en Dios, en su palabra y en el Espíritu Santo, salgan a predicar en los parques, en las avenidas, en todos los lugares posibles. Y comencemos a publicar la salvación de Dios para todo hombre. No importa quién sea, como sea. Todos cuantos hemos recibido el privilegio de conocerle, tenemos esta obligación de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, tenemos una triple responsabilidad dada por Dios a la iglesia, aunque allí en Ezequiel capítulo 3, le dice el Señor a Ezequiel: el Señor advierte al profeta que él ha sido puesto como un atalaya y que se le encomendará un mensaje. Dios llamó a Ezequiel en un momento de crisis en el pueblo de Israel, una crisis religiosa, una crisis moral, una crisis social, una crisis familiar, una crisis económica. La vida espiritual del pueblo de Israel estaba por el suelo. Pero Dios llama al profeta Ezequiel y le advierte que para él había sido puesto como una atalaya. Se debe es notificar. Sí, hermano. Y el deber de cada uno de nosotros es notificar al impío acerca
de sus malos caminos, pero también tendrá que advertirle al justo. Al impío porque no conoce la palabra, y a muchos justos porque se están durmiendo e ignorando sus grandes responsabilidades para con Dios, para con el Señor Jesucristo, para con la iglesia, para con la familia y la sociedad. Si el profeta o el mensajero, dice la palabra, no obedeciere a la orden de Dios, entonces Dios demandará la sangre de ellos de su propia mano. ¿Cómo podemos callar cuando el Señor nos ha entregado un mensaje para millones de personas que no le conocen? Por eso, mis amados hermanos, al compartir con ustedes este devocional, es ser parte de aquellos que obedecen esta doble encomienda. ¿Por qué? Porque lo que Dios dio a Ezequiel era urgente para aquel tiempo en el pueblo de Israel. Y luego el Señor Jesucristo les dio la orden a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta orden fue para un tiempo. En el tiempo apostólico, en sus tiempos, pudieron alcanzar a miles de personas, pero ellos murieron. Entonces viene la iglesia del Señor, que le ha encomendado, el Señor Jesucristo nos ha encomendado a nosotros seguir predicando, seguir testificando, seguir dando la palabra a todos aquellos que podamos encontrar en el camino y que van camino a la muerte, y podemos salvarles y enseñarles el camino de la vida eterna. Amados hermanos, el Señor nos tenga y nos sostenga con su diestra poderosa, y su gracia nos asista para poder hacer y desarrollar y fomentar el evangelio y la proclamación de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Oh, mis amados hermanos, Dios no quiere que nadie perezca. Así lo dice el apóstol Pedro: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, nosotros somos sus mensajeros en este tiempo. En esta ocasión nos ha correspondido a nosotros ser sus atalayas, que están atentos a los acontecimientos que nos rodean espiritualmente, económicamente, políticamente, socialmente. Somos personas que estamos viendo lo que sucede alrededor y debemos ser una voz en el desierto. Siempre habrá algunos que vendrán al Señor Jesucristo como resultado de haber sido fieles y obedientes a la orden del Señor Jesucristo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y entre ellos está su propia familia, amados hermanos. Su familia es prioridad. O seremos culpados por la perdición de quienes no oyeron la voz de alerta por parte de nosotros. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios lo ha cambiado, lo ha salvado, le ha sanado, le ha perdonado cosas que nadie jamás le perdonaría. Entonces, ¿cómo es posible que guardemos silencio cuando otros necesitan conocer lo que Cristo hizo en la vida de cada uno de nosotros? Dios lo bendiga hoy y siempre.